¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en nuestra nueva emisión de entrevistas de La Planta Films. Hoy me encuentro con un amigo muy querido, compañero de la Escuela de Cine de la UNAM, director, guionista, editor, documentalista, que está haciendo una carrera muy interesante. Y si a ti te interesa la cinematografía, la dirección, el documental, el cine mexicano, la cultura mexicana en general, te invito a que nos acompañes en esta entrevista. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de las entrevistas de La Planta Films. Hoy estamos con un cineasta muy interesante que, si no lo conoces, pues te invitamos a conocerlo como persona, como artista, César Talamantes. Querido amigo, bienvenido ¿Qué tal? Muchas a esta gracias. entrevista. Gracias a ti. Ujú. Oye, pues me da mucho gusto verte como siempre. Ahora pudimos ver tu nueva película en el Festival de Cine de Guadalajara. Un estreno importantísimo otra vez. Queremos conocerte un poquito. Yo, mientras menos hable, pues mejor, porque lo que queremos es justamente que nos cuentes desde tu perspectiva, pues quién eres tú mismo, cómo ves la materia cinematográfica, para qué haces tus películas, pero vamos por partes. Sí. Y si quieres, por favor, cuéntanos así de una manera más o menos breve, pues, como tú Ajá. quieras. ¿Quién es César Talamantes en sus propias palabras? Pues soy, bueno, muchas gracias por haberme invitado. Es agradable volver a verte y pues participar dentro de este proyecto. Eh, César Talamantes es un cineasta que es oriundo de Baja California Sur, ¿no? Que llegó aquí después de estudiar una carrera en mi tierra, en La Paz, la carrera de economía. Y pues llegó en una época en la que el panorama era muy distinto, ¿no? O sea, había dos escuelas de cine nada más y era difícil llegar a ellas, ¿no? Pero también que traía yo un background, digamos, muy distante de de la generalidad de la Ciudad de México, de la gente de clase media de la Ciudad de México, en el sentido de que en La Paz entonces no había mucho bagaje cultural, o sea, no había muchas alternativas de ver cine, teatro, etcétera, ¿no? Era muy limitado el acceso a la cultura allá, de tal manera que cuando llego aquí me sorprendo porque conozco a o chicos de 18 años que me daban vueltas en cuanto a conocimiento de cuestiones culturales, ¿no? Literatura, de todo tipo. De tal forma que me puse a ver cine y cine y cine y cine por 2 años, ¿no? Hasta que ya fui a quedar en una de las escuelas de cine. Y pues desde ahí me formé, digamos, aquí en la Ciudad de México en cuanto a todo este bagaje cultural que ahora tengo, pero también fue muy importante la UNAM, ¿no? Como una escuela pública que tú sabes nos da acceso a un mundo sin que te cueste demasiado, ¿no? Como en otras alternativas que había, por ejemplo, fuera del país, ¿no? Entonces, bueno, así fue mis inicios en el cine. Claro, todo empezó allá en La Paz, porque allá tomé un curso de video en el cual pues fue mi primer contacto con una cámara y yo quedé fascinado al ver las primeras imágenes que grabé y eso creo que fue en el fondo lo que me trajo por acá. O sea, siempre en mi vida ha habido esta cuestión intuitiva, ¿no? Siempre creo que de las cosas más importantes que surgen de mí salen de la intuición. Entonces, bueno, ese soy yo en pocos rasgos y por una parte, ¿no? Nada más. Claro, claro, claro. Tus intereses, pues, que hasta ahorita has manifestado, digamos, públicamente, es el documentalismo,
la dirección de documentales, Sí, el escribir documentales, hacerlos, ir a los lugares, conocer gente real, de carne y hueso. Son reales, ¿no? Pero tú haces tu versión de ese mundo, ¿no? Tu versión. Otra persona lo haría diferente, obviamente, pues. claro. Pero qué bonita tu primer película, Los Otros Californios. Bueno, tu primer película de largometraje, Así ¿estoy en es. lo correcto? Sí, Porque obviamente, como un cineasta de escuela que eres, obviamente previo a tu primer largometraje, pues hay varios cortometrajes. así es. Inclusive hay uno que de alguna manera prevé cosas de tus películas, ¿no? El Ujú. Polito, El Pardito. el Pardito, Ujú. ¿no? Eso lo Sí, haces en el contexto escolar académico. sí. Posteriormente ya haces el documental bueno, Los Otros Californios, posteriormente Isleño. Ujú. Sí, hice mi tesis antes, Ujú, ¿verdad? ujú. Pero bueno, sí, efectivamente, después, ya como debut profesional, Los Otros California. Los Otros Californios, ¿no? Donde pintas, pues, el paisaje, tanto natural como humano, Ujú. pues, de los ranchos de Baja California Sur, que tienen una historia larga y también ahora, pues, una cierta decadencia, ¿no? También. Sí, sí, sí. Qué interesante, oye, o sea, como que realmente logras darnos un clavadote pues, a ese contexto. ¿Nos quieres contar de esas experiencias? ¿Cómo decidiste hacer esa película? Híjole, sí, Luego seguiste en la misma línea con Isleño de alguna de manera alguna también. manera, sí. Ujú. Pues en realidad eso tiene que ver con mis raíces, ¿no? Ujú, Porque mucha gente de Baja California Sur ujú, tenemos raíces rancheras, ujú. la gran mayoría. Entonces, siempre eh, en desde mi niñez tuve contacto con ranchos eventuales, pero muy agradables, y de conocer gente ranchera que era diferente de alguna manera con la que yo convivía normalmente. Es decir, más, todavía más amigables, más amables que la gente de La Paz, que también lo era, ¿no? Ahora ha cambiado mucho la vida en La Paz y es una ciudad más, pues más grande, y al crecer las ciudades pues cambian todas las costumbres, ¿no? Ya las relaciones humanas son muy distintas, pero antes eran muy directas, ¿no? Todos nos conocíamos, eh, había mucha solidaridad y compañerismo entre la población, y eso va mermando conforme crecen las ciudades, ¿no? Mm. Y sobre todo cuando se vino esta situación del cambio social a raíz de la llegada del turismo a Cabo San Lucas, ¿no? Que permeó pues a todo el estado, pero particularmente a ese lugar, Cabo San Lucas, que era diminuto, y a La Paz después, ¿no? Aún así, La Paz conserva mucho de su origen, de su historia, y tenemos un poco más afianzada la identidad. Y es la identidad lo que, de fondo, ¿no? Es lo que yo estaba buscando en Los Otros Californios, ¿no? O sea, mm, reconocer a esta parte de la población que fue en muchos siglos antes la mayoritaria y que ahora es una minoría, ¿no? O sea, yo me fui a los ranchos muy inhóspitos y recónditos de la Baja California Sur. Ujú. Me atrevo a decir que de la península, porque eh, del norte de mi estado hasta Tijuana, digamos, hay muy pocos ranchos, ¿no? Bueno. Entonces, pero son zonas muy alejadas, con una escasez de servicios impresionante, Sí se ve, se ¿sí? siente, ¿no? Totalmente. Ajá, pero con una gente muy linda, ¿no? Sí. Y entonces yo sentía una casi responsabilidad de retratarlos, porque sé que estaban en vías de extinción, entre comillas, Ujú, ujú. y, y había que manifestar que había formas de vida de las cuales creo que se debe de aprender Ujú. algunas cosas. Sí. Entonces eso fue lo que motivó pues hacer el proyecto de Ujú, fondo, ujú. y bueno, ya todo lo demás pues fue lo que hacemos los cineastas para llegar a hacerlo, ¿no? Toda la planeación, los Sufrir. viajes, sufrir, llorar, pero gozarlo también, ¿no? Claro. Que es lo principal, y fue
fue verdaderamente bellísimo todo lo que aconteció alrededor de los otros Californios, ¿no? O sea, pocas cosas, digamos, fueron, batallamos para hacerlas, ¿no? O sea, o costaron algo más allá de lo normal o algo así. Cosa que en otros proyectos sí he vivido, pero en ese en particular Se dieron las cosas. se dieron las cosas de una manera maravillosa inclusive, ¿no? O sea, Se siente, tiene una mística muy bonita la película, ¿no? Sí, aparte tú lo abordas el asunto como con mucha nobleza, creo, ¿no? O sea, como que quieres encontrar el lado más rescatable de estas comunidades, ¿no? sí, había digamos, uno siempre tiene, o al menos yo, siempre tengo la idea de ser lo más fidedigno posible, ¿no? Con respecto a lo que yo encuentro. Sí. Pero por supuesto que debe haber algo de lo que tú estás viendo a la hora de observar la película, que es algo que me rebasa, ¿no? Que es Sí, como ok. quizá el amor hacia Hacia lo que estás contando, ¿no? ajá, o hacia este tipo de gente o al paisaje. Porque definitivamente, por ejemplo, no es lo mismo haberlo hecho yo que otra persona de fuera, a lo mejor, ¿no? Porque, por ejemplo, yo quería, digamos, sentir el calor de ese lugar Sí, para sí. que, o sea, como una parte del asunto, ¿no? Como una parte de estar con ellos, Sí. de entenderlos mejor. Y otros compañeros, pues, huían del calor, ¿no? O sea, Claro. porque, pues, es muy fuerte ciertas horas, ¿no? De hecho, Ujú. hubo un día en que simplemente tuvimos que detener el rodaje porque estaba haciendo un calor insoportable y nos tumbó, o sea, a dormir, ¿verdad? A mí no, quizá porque estoy más Más acostumbrado, ¿no? aclimatado. Pero sí, mis compañeros se durmieron a las 2 de la tarde. De 1 a 2, me acuerdo que se durmieron. Entendieron por qué son las Sí. costumbres de la siesta. Ajá. Entonces, bueno, te digo, es parte de esta, o sea, Busca de empatizar, ¿no? sí, y también del conocimiento que yo tenía de esto, ¿no? O sea, Sí. es decir, eh, si tú no conoces bien el tema a profundidad, en todo sentido, entonces, pues, vas a carecer de cierta información que a lo mejor realmente es importante, ¿no? Entonces, si tú, como dices, cuando ves la película, sientes estar ahí en ese paisaje o de repente sientes la emoción de verte en un lugar tan solo, porque hay algunos paisajes así de Muy la película, desolados ajá, también, claro. pues es parte del asunto que tienes Sí. que presentar, ¿no? Y creo que sí, es una película muy redonda. Esa redondez la busqué también en la película reciente, pero es mucho más difícil, Sí. porque son mundos un poco distintos entre Sí. cada isla. En cambio acá, digamos, en el caso de los ranchos que están ubicados a lo largo de... Y también un poco son como islas, ¿no? Para dar esa Exactamente, sensación totalmente. exactamente. Y la Sí. película hace referencia a que Baja California Sur o Baja California era una isla. O sea, a la introducción de la película se menciona que los españoles llegan allá, pero Sí. pues pasan un siglo para que lleguen realmente a vivir ahí, ¿no? Y en la historia, cuando se puebla Baja California Sur, se pensaba que era una isla, que toda la península era una isla, y en los mapas aparece geográficamente separado del Sí, macizo curioso, ¿no? continental. Y fue mucho tiempo después que ya se hizo popular la idea de que Que sí estaba pegado a la pegado. tierra. Ajá. Ya. Pero vivimos siendo una isla, porque nuestro lugar más cercano, digamos, importante, era Sí. California, Estados Unidos. Sí. Y la Ciudad de México, que nos surtía de cosas, ¿no? Sí. Pero para llegar a uno y otro, estamos lejísimos. Claro. O sea, hay gente que me dice de repente, ¿estás en La Paz? Sí. Muy cerca de Tijuana, me dicen, ¿no? Digo, a 1000 kilómetros, sí. O sea, son 1000 kilómetros, ¿no? 1200. Sí, a Los Ángeles, pues 2000 o yo qué sé. Sí, A Los Ángeles un poquito más, pero la cuestión es que es muy lejano. Ujú. Y por el otro lado, pues tienes el El Golfo mar. de Cortés, Claro.
y por lo tanto Para tienes que conectar cruzar. con México es por mar. Exactamente. Claro. O O, sea, con el o lado de la avión, ciudad. exacto, avión o mar, ¿no? Entonces, Claro. y antes era más se usaba el transbordador para mucha gente, entonces, Sí. o para llevar mercancías. Entonces, Ujú. pues, sí éramos una isla, ¿no? Claro, claro, claro. Lo hemos ido dejando de ser conforme las comunicaciones crecen y las formas de comunicación y de transporte crecen, pero en realidad, nada más para que tengas un dato, en 1974 se construyó la carretera transpeninsular que viene desde 74, 1970. desde Tijuana Ujú. hasta Cabo San Lucas. O sea, es muy joven, Es 50 joven, años. Ajá. exactamente, exactamente. Entonces, quiere decir que no hace mucho Que de ahí tiempo. para atrás, Ajá, además. Sí, sí, sí. la ruta de los jesuitas pasaba, franciscanos, Ujú. pasaba por Baja California. Primero los jesuitas Primero los jesuitas. y luego los franciscanos. Ok, Pero ok. más La ruta rumbo a San Francisco de aquellas épocas pasaba por las exactamente Baja lo California. que llamaban el Camino Real. Ya. Ujú. En la película de Carlos Volado hay una cita a ese camino, Camino Ok. Real. Entonces Ok. sí, atravesaba pues toda La la península. península. Ujú. Pero no era un camino, No, pues claro, era claro, una brecha, si una acaso. brecha donde pasaban los burros, ¿no? Porque Sí, sí, era sí, todo sí. por burro. A las misiones. Ajá, pasaba por las misiones, efectivamente. Entonces, bueno, digamos que haciendo una recapitulación es parte de la historia, ¿no? Sí. Los rancheros se separaron de las misiones justamente en cierto Ok. momento, Sí. cuando Se cuando va independizaron perdiendo, de las misiones de la iglesia. exactamente. Entonces, esos rancheros fundaron unos ranchos normalmente cerca de donde había agua, en ciertos parajes, que pues ahora son como oasis, ¿no? Porque Ujú. así están en el desierto y de repente ves un pequeño arroyito o una represita por ahí, y entonces habiendo agua pues pueden fundar un rancho, pero en lugares muy inhóspitos, ¿no? Y a diferencia de, por ejemplo, el desierto de Sonora, porque si vemos el mapa, notamos que nuestra república pareciera que separaron un brazo del cuerpo de la república, ¿no? Ujú. O sea, si tú juntaras ese brazo, Sí. parece que pega perfectamente como un rompecabezas, ¿no? Ok. Pero es que se separó por las cuestiones geológicas naturales, pero sí hay condiciones por ejemplo, de la flora, es muy parecida Entiendo. de Sinaloa, Sonora y Baja California. Sin embargo, el suelo de Baja California Sur no tiene casi agua, como sí tiene algunas partes Sonora y Sinaloa. Claro. Y entonces no tenemos ríos, por ejemplo. Ya. Entonces es muy agreste el suelo de Baja Ya. California Sur. Por Sí. eso es más difícil, según yo, la vida de estos rancheros. Ujú, ujú. Porque lo ves un poco en la película, estas zonas rocosas de Sí. tierra que no es tierra, es Muy como roca. desértico, ¿no? Muy Sí. desértico. Sí. Muy agreste, muy agreste. Ujú. Entonces, caminar por esos lugares es duro, ¿no? ¿Te gustaría tener un rancho? ¿Te gustaría vivir la vida ranchera algún día de alguna manera? La verdad es que no, No. porque es muy difícil. Está O sea, cañón. tienes que dedicarle la vida. O sea, tienes que dedicarle, Viven para trabajar. exacto. Viven para vivir o sea, la ventaja Y que trabajan tienen, para vivir, obviamente. sí, pero Sí. la ventaja que tienen es que no tienen un patrón, ¿no? Ok. O sea, en ese sentido tienen Tienen cierta libertad, autonomía con respecto al sistema Cierta. económico. no tanto en ese sentido, porque Sí venden sus productos también. dependen mucho del De lo que mercado, puedan vender, lo que sí, producen. y casi todo es autoconsumo, ¿no? Claro. Pero me refiero a que no tienen que tener una persona que les esté diciendo, Sí. tienes que llegar aquí a las 8 de la mañana y te vas a Sí. las 6, ¿no? Pero sí es esclavizante el rancho porque te tienes que Es levantar mucho muy trabajo. temprano, hay que cuidar a los animales. Si tienes siembra es muy azaroso porque a veces no llueve, ¿no? Sí. Acabamos de pasar 2 años de sequía, 2 años sin llover. Mm. Entonces, afortunadamente está lloviendo ahora,
Ujú, Espero que siga lloviendo más porque nos hace mucha falta ujú, en todo el estado, porque hay zonas de ujú, repente donde llueve más, ¿no? ujú, Pero hay una zona muy desértica, ahí donde está este rancho de mujeres, que viven varias mujeres y un ujú, niñito ujú. en la película, y es, bueno, de hecho ya no existe ese rancho porque Ok, lo tuvieron que abandonar, ¿no? ok. Por estas sequías y demás. Entonces, me encantaría ir de vacaciones a los ranchos a cada rato y ayudarles y todo de vez en cuando, pero no tener un rancho es, no en la situación en que están ellos, pues, ¿no? Claro, 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 Lamentablemente, lo digo porque a todos los habitantes de Baja California Sur, creo, nos gustaría que el rancho perviviera para siempre, claro. perdurara para siempre. Sí, Pero no está pasando eso, ¿no? sí, sí. Y esa película pues buscaba también dar luz a este problema y lo hizo, pero es tanta siento yo que es tanto la inversión que se tendría que hacer para incorporarlos de alguna manera, que pues por una parte no se hizo el intento, que eso es lo que no me gusta, ¿no? O sea, Ujú, yo sugería en algunas pláticas que se hiciera un estudio científico de cómo se podría ayudar a los rancheros. ujú, Y sí, siempre ha habido programas de los gobiernos eventuales ya. para pues, tratar de ayudarlos, pero no de una manera, pienso yo, más pensada, más sustentable, Mm, etcétera. Pero bueno, fue una experiencia inolvidable. Recuerdo que en el rodaje cuando salíamos de un rancho para otro, en cada ocasión que salía, porque yo iba manejando, ¿no? ujú, La camioneta donde íbamos 4 personas, me reflexionaba y decía, este rancho quedó muy bien, o sea, aquí ya tenemos listo todo. Y así, cada rancho se fue dando de esa manera, digamos, una certeza llevaba en la cabeza de que ya estaba y ujú, que estaba bien, que ujú, había material. ujú, Entonces, eso fue de las cosas más padres, ¿no? Que te puede pasar porque ujú. tú sabes, ¿no? Que captaste ciertas cosas y dices, ya estamos cubiertos, ¿no? Claro. Y no solo eso, o sea, no lo dices, o al menos yo no lo decía, ¿no? Estaba yo muy contento por dentro porque sabía que había cosas especiales, ¿no? Ujú, Momentos muy bellos que nos dan los personajes, ujú, ¿no? Entonces, ahora también fue el momento quizá ideal para hacer esa película, porque me encontré en un larguísimo scouting que hice, los personajes en su momento, digamos, ¿no? O sea, gente muy valiosa que en general no tiene mucha educación, ujú, pero que sí tenía inteligencia y capacidad de reflexionar, ujú, o sea, de pensar un poquito más allá, ¿no? ujú, de lo cotidiano, de lo normal. ujú. Y entonces los encontré en momentos específicos de sus vidas interesantes. Es que es lo que tú has generado ahí, ¿no? Un ambiente reflexivo. Sí, Sí. ujú, sí. Y eso fue también una cosa que se refleja en la película Ujú, y que sabía yo que tenía que estar, ¿no? O sea, alguna vez alguien me sugirió, ¿por qué no quitas las entrevistas? A lo mejor para mostrarlo de otra manera, ujú, pero dije, no, o sea, nunca pasó por mi cabeza eso porque, sí, bueno, me lo sugirieron y lo pensé, pero no era así porque había una parte que es que no la puedes transmitir de otra manera. Si no la ves con un personaje con sus ojos y con sus risas, ¿no? ujú, ujú. Con sus emociones que denotan al hablar, Sí, 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 ¿no? miradas, cosas muy sutiles. Ujú. Irreemplazables, ¿no? Claro, claro, claro. Que Cuando, solo el cine te da eso, ¿no? exacto. Ujú. Sí, entonces, pues fue una experiencia gratísima Ujú, que pues nunca voy a olvidar. ujú, Tengo muy vivos muchos recuerdos. Hace poquito murió una de las personas que filmamos. Lo filmamos en 11 ranchos. Solo salen 5 en la película. ok. Y una de esas personas de esos 11 ranchos murió hace unos días y yo tenía comunicación con ella, una Ujú, señora ya mayor, y bueno, acaba de fallecer.
y me trajo a la cabeza algunos recuerdos de aquel rancho, ¿no? Ujú. ¿En qué año filmaron? Filmamos en el 2009 y 10. Claro, claro, el tiempo pasa, ¿no? Muy Sí. rápido y es lo bueno de las películas, ¿no? Que hay una constancia al menos de nuestro paso. Sí, 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 sí. Yo quisiera ahora, digamos que de esa fecha hasta la fecha actual, son 3 películas en las que en general, digamos, lo más importante que he hecho son 3 películas, Ujú. largometrajes, Sí. 3 producidas por mí, Ujú. 2 dirigidas y 3 producidas, pero en realidad quisiera ahora hacer unas películas menos largas, que no me lleven tanto tiempo Ah, ok, largas de de hacerse, hacerse, porque sí. no son muy largas tus películas. No, 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 Ujú. no. Entonces, pues me Es la gustaría. ilusión de cualquiera, está muy bien, es la madurez. Sí, sí, sí. Quiere Bueno, la uno... verdad es que cuando tú tienes un buen tema, dices, bueno, lo que dure, ¿no? Pero sí quisiera eh, dedicar a hacer más películas, ¿no? Inclusive una ficción. Oye, y a ver, para ir redondeando, quizá fluyendo, Ujú. ¿quién sabe en qué momento, César, tú decidiste ser este tipo de cineasta? O sea, ser un documentalista, que tu propia tierra te llamara. Mm, ¿Cómo tejes dentro de este orden de ideas tu siguiente dirección, que es Isleño? Que tiene muchos vasos comunicantes. Obviamente es una película muy diferente también que los otros Californios, pero también tiene muchos vasos comunicantes, ¿no? Ujú. Que en esos vasos comunicantes pues estás tú, o sea, es la persona que está haciendo estas Ujú. cosas, ¿no? Ujú. Eh, ¿Cómo llegaste a ese lugar? ¿Fue más o menos razonado? ¿Te fuiste encontrando las historias sobre la marcha a la hora de que ya tenías que ejercer tu oficio? ¿No? Que eso es bien Ajá. importante también, ¿no? Sí, 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 sí. Cuéntanos, y también cuéntanos con esa base, ¿qué sigue, digamos? ¿Vas a hacer otros documentales que también... de qué manera se va a relacionar tu siguiente película con estas dos? Bueno, por partes, como dices, Sí. Isleño surge desde 2005, más o menos, cuando yo hago un cortometraje que se llamó El Pardito, Ujú. que duró 10 minutos y que filmamos en un islote o isla ahora. Antes le llamábamos islote, resulta que también es isla, y donde vive una familia eh, de pescadores Ujú. desde 1923. Es un lugar diminuto, o sea, haz de cuenta como una manzana Ujú. de roca, obviamente, donde no hay vegetación casi nada, 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 y donde vive esta familia, ¿no? Que son descendientes de Juan Cuevas, que con su esposa Paula pueblan ese lugar, ¿no? Ujú. Eh, la leyenda que me llevó a ese lugar fue una que decía que en 1923 había llegado Juan, un cazador de tiburones, y que pobló no solo el Pardito, sino toda la costa de enfrente del estado, ¿no? Y de los lados alrededor, Ok. lo cual era cierto, ¿no? O sea, tuvo varias mujeres él y tuvo muchísimos hijos. Esos hijos, pues todos se apellidaban Cuevas, ¿no? Mm. Y muchos de ellos se fueron a trabajar al Pardito porque era una zona muy rica de pesca. Entonces, eh, pero bueno, yo fui en 2000, principios de los años 2000, ya habían pasado 70 y tantos años, y aunque la leyenda nos lleva para allá, pues encontramos un mundo bellísimo, o sea, bellísimo, un paraíso, ¿no? O sea, Ujú. mis compañeros que no conocían una isla estaban fascinados de estar allá. Vimos delfines, ballenas, tortugas, etcétera, y un agua cristalina, muy, muy lindo. La experiencia fue también muy grata y sé que hay otras islas en Baja California Sur. Entonces dije, bueno, hay que ir a esas islas y ver si se puede filmar una película. En ese tiempo era la idea de un cortometraje. Se arma un proyecto para cortometraje que incluye la visita a las islas. Yo hago esa visita primero eh, personalmente, no a todas, me faltó por ahí una creo, y eh, me llevo al fotógrafo y un sonidista para hacer este cortometraje.
Lamentablemente tuvimos un accidente y no nos permitió terminarlo como yo hubiera querido, pero sí recabamos información suficiente para armar. Una investigación, fue su investigación. Exactamente, para una película mayor. Ujú. Y entonces, pues se arma el proyecto, lo metimos a concurso en las convocatorias de IMCINE y ganamos este concurso nacional del FOPROCINE. Y entonces, pues ya con esto tú sabes que ya tienes todo para empezar, ¿no?, a filmar. Vino un problema con el IMCINE, no sé si recuerdas que hubo un momento en que cambiaron de banco y no sé, casos que hubo varios meses en los que no podíamos avanzar porque no podía salir el dinero, y luego vino la pandemia. Entonces, pues la pandemia nos retrasó Atravesó muchísimo. este proyecto. Atravesó la pandemia, exactamente. Claro. Porque 2 islas no nos dejaban Ni ir. Ni ir, Ya. exacto. Ujú. Pusieron una cuarentena de 9 días. Mm. Tenías que estar 9 días encerrado. Y pues, ¿quién puede pagar eso? Ni siquiera cadenas norteamericanas pudieron hacerlo porque quisieron ir a filmar a una de las islas y no podían sufragar eso. Ujú. Entonces tuvimos que esperar a que terminara la pandemia para filmar en esas 2 islas. Ok. Por eso se extendió. Y Entiendo. aparte, por eso hubo más costos y Ujú. hasta la inflación nos afectó, ¿no?, Ujú. al final. Oye, pero bueno, más ya después de todos los problemas y pandemias, inundaciones, de terremotos, la terminaste Sí. y la estrenaste en el Festival de Guadalajara, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta el momento, ¿qué has recibido de esa película? Bueno, lo primero fue, como dices, para mí una gran satisfacción es haberla acabado, Claro. porque además, más allá de estos problemas que de alguna manera son secundarios, lo más difícil para nosotros fue la edición, armar la película. Ok. Armar esa película. No había un guión tan establecido, digamos. No tan establecido, pero además fueron muy fortuitas las cosas, o fueron menos controlables. No muy y, predecibles. Sí, exacto. O sea, hubo muchas cosas que cambiaron el proyecto totalmente, porque este proyecto nació parecido a los otros Californios. Ujú. Se pensaba de alguna manera que se hicieran entrevistas Ujú. con personajes muy entrañables, Ujú. que eso es lo que tenía los otros Californios. Ujú. Pero conforme iba pasando el tiempo en los scoutings y antes de empezar a filmar, cada vez que iba a ciertas islas, ya no estaban los personajes que había. Por ejemplo, de los personajes que yo tenía en mi carpeta, murieron o se fueron o los despidieron en el caso de la Yesera. Ya. Entonces fue así increíble que de los personajes principales que yo tenía en mi carpeta, creo que quedó uno. Okay. Y no era de los principales, era como un secundario. Entonces, eso te da una idea de la movilidad que hay en las islas, por una parte, sí, y de lo difícil que fue coordinar. Ajá. Pero por otro lado, también sí tenía en mente que si llega, porque ya lo iba previendo, ¿no? O sea, todo el scouting estaba pasando eso, y en la primera etapa de rodaje, entonces dije, bueno, lo platicamos desde antes, que si no teníamos esos personajes tan fuertes, tendríamos que digamos, recargar la película en la cuestión estética también, ¿no? En la fotografía, en los simbolismos que pudiéramos encontrar en los lugares. O sea, porque si te das cuenta en la película hay momentos metafóricos que significan algo, ¿no? O sea, que no están así nada más de adorno. Claro, hay algunos interludios muy poéticos. Ajá. Sí. Entonces, precisamente, digamos que se hizo una combinación de cosas para que la película amarrara de alguna manera, ¿no? Y ya no depender tanto de los personajes que eran muy entrañables, pero que murieron o se fueron. Porque sí tenía personajes muy fuertes, ¿no? Sí, sí. Así había uno, por ejemplo, en Natividad que se llamaba Martín Castillo, que todo el mundo lo conoció y era, digamos, amigo de él, etcétera. Lo querían mucho en la isla. Y que él sabía de la historia de la isla como ninguno, porque había sido
director de la cooperativa 3 veces o varias veces, Ujú. pero además había sido líder de cooperativas de toda la región, o sea, creo que de toda la península, algo así, Ujú. y había viajado al extranjero, entonces tenía mucho conocimiento. Y era una persona que amaba la isla y que cuando hablaba te transmitía ese amor a su tierra, Ujú. pero murió. A Ujú. los 56 años, Buzo murió. Entonces, cuando supe eso, no sabes lo que me dolió, porque era uno de los personajes centrales de la película. Ujú. En fin, así hubo varios, de tal manera que sí, fue impredecible, como dices, Ujú. pero bueno, de alguna manera sí nos cubrimos, el fotógrafo es extraordinario, y entonces cuando llego acá a la sala de edición, pues nos sobra material, ¿no? Y eso fue lo complicado. Armar la Encontrar película, la película en la sala de encontrar la edición. película, siendo lo más justo posible, digamos, entre comillas, ¿no? Ujú. En el Ujú. sentido de lograr lo que se logra con los otros californios, Ujú. de hacer una muestra representativa de un mundo, ¿no? Sí, Porque tú viste a entiendo. 5 ranchos, Sí. pero eran 2000 A mí me en dio la toda sensación de estar viendo Baja California. Ajá, Sí. sí, esa era la idea, Increíble. ¿no? Sí, Como claro. una muestra Sí, sí, sí. representativa Sí, sí. que de lo más fidedigna posible. Ujú. Y con las islas, pues era eso también, encontrando la esencia de Claro. cada isla, ¿no? Sí, sí. Entonces eso fue lo que costó trabajo, porque Qué padre. probamos Ajá. distintas estructuras Ya, ya. y nos quedamos con esta al final. Órale. Fíjate, qué padre, y yo rescato mucho que tengas ese sentido social tan humano en tus películas, que pues para nada son las típicas películas. Si no las hubiera hecho César Talamantes, no las hubiera hecho nadie, ¿no? Yo también tengo esa sensación, por ejemplo, de mis propias películas, me identifico Ujú, mucho con eso. ujú. Y eso pues lo respeto mucho, me gusta mucho, ¿no? Seguramente la siguiente película que hagas también va a ir por, no necesariamente, digamos, los mismos caminos, pero sí necesariamente por el camino de ser tú mismo, ¿no? Sí, Conectar con tu entorno. ujú. Sí, eso es muy importante, pienso Mm. yo, ¿no? Porque tienes razón, o sea, también es como ser sincero con uno mismo, ¿no? Ujú. Y creo que eso se logra conforme pasa tu vida, ¿no? O Ujú. sea, creo que uno va madurando y vas, ya naturalmente también se da eso, porque en un principio uno puede pretender, cuando uno inicia sus primeros trabajos, pretender decir algo como más a ultranza, ¿no? Ujú. Y es mejor ser uno mismo y cada quien tiene su estilo, sus maneras de transmitir las cosas. Claro que también creo que es fundamental tener retos, ¿no? Mm. Cambiar es muy bueno porque tratar de no repetirse, no por el hecho de que tienes que tratar de ser innovador o algo así, no, sino porque conviene, digamos, dar un paso por otras partes, hacer las cosas distintas generalmente ayuda a crear algo que no conoces y entonces es de alguna manera el descubrimiento aporta también algo novedoso. Ujú. Y en ese sentido creo que sí, todos debemos renovarnos cada paso, ¿no? Pero efectivamente el sello mío va a estar ahí, sea una ficción o sea un documental, ¿no? Entonces, Sea en una isla o sea en una península o exacto. donde sea. Sí, sí, sí. ¿Estás pensando en algo nuevo que quieras compartir, de lo que puedas contar? Mira, en realidad no me gustaría, porque todavía no, apenas estoy en proceso de escritura Ujú. en cuanto a un guión, Ujú. pero ¿Documental? no, ficción. Ficción. Pero también en un proyecto documental, que sí estoy ¿Preparando también? buscando tema, Ok. o sea, en eso estoy. Mm, no tengo tanto tiempo, me gustaría tener más tiempo para eso, pero pues tengo que hacerlo pronto, rápido más bien. Ujú. Y esperemos que el próximo año tenga ya ambos, o sea, un avance en ambos y haber encontrado un tema nuevo, ¿no? Ujú. Digno de una película. Ujú. ¿Qué le podrías decir, por ejemplo, a nuestros jóvenes alumnos y seguidores que no saben
si hacer documental o no. ¿Qué es lo bonito de hacer documental? ¿Qué es lo bueno de ser un documentalista? ¿Cuál es la mejor parte de esto, César? Ay, híjole. Para ti, o sea, ¿a ti qué te ha dado en tu vida? Porque la verdad que hacer películas como las que tú haces, pues, tienen ese otro mundo que son reales, ¿no? Que son auténticas, que están hablando de gente real, de situaciones reales, de afectos, incluso afectos históricos, ¿no? De otras épocas. Hay una parte increíble, no, no sé, debe ir por ahí, yo creo, porque también ser documentalista también tiene otras dificultades comparado con el cine de ficción, que tiene más puertas, más espacios, ¿no? Ajá. Pero el documental da algo que no da la ficción, yo creo también, ¿no? ¿Tú qué crees que puede hacer eso? Fíjate que pensando mucho en este tipo de cosas, yo siento que en mí no hay nunca hago una diferenciación cualitativa entre la ficción y el documental. Siempre los pongo a la par porque son tan efectivos unos como otros, nada más que comercialmente, por supuesto que sí hay una diferencia, ¿no? Sin embargo, de fondo la vida que captura una cámara, como decía Tarkovsky, ¿no? Cuando capturas el tiempo, es lo mismo y es lo esencial, ¿no? O sea, para mí lo esencial es lo que genera el documental es la posibilidad de conocer más al otro, ¿no? Al otro ser humano. Y conocerlo en todos sentidos para valorarlo y para aprender de él, ¿no? También uno tiende mucho a juzgar, pero lo importante es no juzgar, sino más bien entender que la experiencia de un ser humano puede aportarle a otros o a mí mismo algo, ¿no? Y que toda vida, toda persona tiene algo valioso que compartir, ¿no? Lo importante es encontrarlo, ¿no? Esa es la misión del documentalista, ¿no? Y todo lo demás es la vida misma, es como tú la sientas, como tú la vives, como tú la disfrutas, creo que también tienes que plasmarlo. Entonces, yo diría que al acercarnos al documental, primero como observadores de documentales, hay que tratar de distinguir qué es lo que el documentalista realmente está tratándote de decir esencialmente, ¿no? O sea, ¿qué distingues de Arturo Santana cuando ves esa película, ¿no? O X director, porque finalmente hay algo que sí captura el documentalista generalmente y que tiene que ver con la esencia de lo que se logra en una película y la que sostiene una película. Entonces, eso es por el lado de la observación. Ya a la hora de crear, pienso que el documental, eh, tienes que amar al documental. O sea, si no te apasiona mezclarte con la gente en un grupo o eh, salir al campo pero sufrir los calores que hay en el desierto o los fríos en algunas partes de Europa, no sé, pues no le entres a eso porque no es para ti, ¿no? O sea, tienes que estar enamorado del ser humano, de los lugares, de todo lo que tú quieres transmitir. Y el documental te acerca más vívidamente, pienso yo, a la realidad. En cambio, la ficción es como la creación, ¿no? De una realidad que por supuesto tiene bases en la vida cotidiana, pero que tú estás eh, dando a conocer, creando, recreando, y es otro mundo, bellísimo también, bellísimo. No es mejor uno que otro, pero es diferente. Entonces, yo creo que el amor al documental y al ser humano en una manera más directa, creo, es lo que les diría a los estudiantes que se revisen a sí mismos si eso realmente los cautiva, ¿no? Y si eso es si eso les produce, pues adelante, ¿no?
Normalmente tú sabes que los directores, muchos directores muy famosos han hecho ambas cosas, ¿no? Y de manera extraordinaria, ¿no? Ujú. Entonces, no es que un documentalista debe dedicarse a eso exclusivamente, ¿no? Por supuesto que puede hacer ambas cosas y también una como la otra. Órale, pues qué bueno escucharte. Yo creo que este trasfondo es algo que sí está presente en tus películas. Ese amor al ser humano, esas ganas de aprender de los demás, de escucharlos. Y no solo de aprenderles, sino de poder transmitir también su sabiduría, su imagen, su legado. Es muy bonito tus películas, yo te agradezco por ellas, también te agradezco por todas estas reflexiones que definitivamente son muy profundas y ojalá que a quienes nos estén escuchando pues también les sirvan de algo en sus propias vidas. Ojalá. Seguro que sí hay, los que nos están viendo seguramente es porque aman el cine, Ujú. ¿no? Y es algo en lo que nunca uno dejará de formarse, ¿no? Siempre hay que Sí. seguir aprendiendo de los demás, como en este caso de hoy que te agradecemos, y yo te agradezco personalmente mucho por todas estas ideas que nos estás compartiendo, pues tan valiosas, tan ciertas, ¿no? También que vienen de la experiencia que tú tienes. Ujú. Definitivamente queremos ya ver esa siguiente película, ojalá que no sea en 6, 7 años, No, no, no. que sea el año Es un que entra, en 2 propósito. añitos, ¿no? Sí, sí, sí. Espero que sí. Invitar a nuestro público, muy querido público que nos esté viendo, a DocsMX, Ujú, donde en la sección Hecho en México, ujú, donde hay cineastas importantísimos, pues también está tu película ujú. Isleño. Yo también estoy compartiendo afortunadamente en esa selección. Sí. Somos ahí colegas, seremos todos por favor invitados a seguir los pasos de Isleño. En el Ujú, caso mío, el Edén Subvertido. ujú. Estarán este año en estreno en el mismo festival. Por supuesto, Isleño ya está estrenada. Ajá. Y pues bueno, si quisieras tú agregar una idea de despedida. Eh, pues no, en realidad sí, ojalá que puedan disfrutar de estos documentales que hay en programación en DocsMX. Pues es un placer estar siempre en programas como este que son em, abordan el asunto cinematográfico desde distintas ópticas. Siempre cuando hay un conductor diferente, pues va a tratarlo de otra manera. Y entonces, pues, qué bueno que está este espacio más y ojalá que se mantenga por mucho tiempo, ¿no? Pues Que muchas crezca. gracias, muchas gracias. Y, Gracias a ti, ¿no? Por estar aquí. Queremos generar esta promoción del cine mexicano, de la cultura mexicana, ¿no? Romper un poco con esa mística de la atomización y de que cada quien está por su lado, cuando en realidad hay mucho talento que lo que hay que hacer primero es entender, ¿no? ¿Qué claro. está pasando, ¿no? Y Sí, sí, reconocer. sí. Y bueno, para el caso del documental, pues hace falta, ¿no? Hace falta más estos espacios porque también son fuentes de promoción de lugares, de experiencias, de gente que el documental sí abarca, que a veces la ficción no. Entonces, pues es importantísimo en términos culturales este tipo de acercamientos. Ojalá que alguna de las personas que vean estos programas se atrevan, o sea, o les surja la curiosidad por ir a ver nuestras películas, ¿no? O ciertos aspectos de las películas y las puedan disfrutar más, ¿no? Excelente, pues Sí. tú lo has dicho y con eso nos despedimos, si te parece Sí, bien. muchísimas gracias. A ti, gracias, gracias a los que nos acompañan y hasta la siguiente. Muchísimas gracias.